Bien, ahora veremos otra medida del grupo de tendencia central, como es la mediana. Vamos inicialmente a definir esta medida. La mediana se dice que es aquel valor que se encuentra exactamente en el centro de un conjunto de datos ordenados de menor a mayor, el cual es mayor o igual al 50% de los datos y al mismo tiempo es menor o igual al otro 50% de los datos. En palabras más sencillas, vamos a decir que la mediana es el valor que parte a un conjunto de datos ordenados de menor a mayor en dos partes exactamente iguales, quedando a ambos lados un 50% de los datos a la izquierda y un 50% de los datos a la derecha. A ver, eso lo vamos a ver con un ejemplo. Fíjense, acá tenemos 7 personas ubicadas por una cuestión de estatura de menor a mayor. Entonces la persona que está exactamente en el centro sería ella. Entonces ella, esta persona, que bueno, está simbolizándose con un dibujito, sería la mediana, porque es la persona que divide a este conjunto de datos en dos partes iguales, quedando 3 a este lado y quedando 3 a este lado. Es la persona que ha dividido en dos partes exactamente iguales, quedando, repito, a un lado un 50% y al otro lado un 50%. Así la podemos definir la mediana. Ahora, si trabajamos con números, aquí tenemos un conjunto de números, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 datos. El valor que está al medio sería este 9, el que está pintado de rojo. Fíjense que a la izquierda nos quedan 7 números y a la derecha nos quedan otros 7 números. Este 9 sería la mediana de este conjunto de datos, porque divide a todo este conjunto de datos en dos partes iguales, quedando 50% a un lado y 50% al otro lado. Bien, pero ¿cómo calculamos la mediana para una variable cuantitativa continua? Es decir, aquella que está dentro de una tabla de distribución de frecuencia que está agrupada por intervalos de clase. Lo hacemos con esta fórmula. Esta fórmula nos va a permitir calcular la mediana, ese valor que divide un conjunto de datos en dos partes iguales. Lo hacemos con esta fórmula, donde primero hay que determinar en qué intervalo de clase se encuentra la mediana. Una vez que se determina el intervalo de clase, el LI que se muestra acá en la fórmula representa el límite inicial de esa clase donde hemos determinado que está la mediana. El N es la cantidad total de datos, la cantidad total de observaciones. El FAI-1 es la frecuencia acumulada, pero de la clase anterior, de la clase precedente a la cual hemos determinado que está la mediana. El FI, recordemos que es la frecuencia absoluta, pero de la clase o del intervalo donde hemos determinado que está la mediana. Y el AC, recordemos que es el ancho de clase de la clase donde está la mediana. Fíjense que es importante, antes que entremos a hacer un ejercicio, primero determinar, cuando tengamos una variable cuantitativa continua, primero es importante determinar en qué intervalo se encuentra la mediana, para que trabajemos con ese intervalo. Bien, vamos con un ejercicio. Fíjense, acá tenemos una variable cuantitativa continua, tenemos los intervalos, son 2, 4, 7 intervalos. Tenemos la columna de marca de clase. Si recordamos la marca de clase, también llamado punto medio de clase, es el valor que se encuentra exactamente en el centro de cada intervalo. ¿Cómo se lo obtiene? Sumando ambos límites, tanto el límite inferior como el superior, dividido entre 2, ¿no? De esa manera obtenemos el punto medio de clase, que nosotros lo estamos conociendo como marca de clase. Posteriormente tenemos la frecuencia absoluta, que es la cantidad de datos que tenemos en cada intervalo. Y la última columna es la que hemos visto en el capítulo anterior, la frecuencia acumulada. Va acumulando la frecuencia. ¿Cuántos datos tenemos en total? Habría que sumar toda la columna esta de frecuencia absoluta, o directamente el último valor de la columna de frecuencia acumulada es 58. ¿Sí? Recordemos que esta columna de frecuencia acumulada lo que hace justamente eso, va acumulando las frecuencias. Hasta el primer intervalo hay 5, hasta el segundo hay 15, que nace de donde, de 10 más 5, 15, hasta el tercer intervalo hay 36,
que corresponde a la suma de 5 más 10 más 21, y así sucesivamente va acumulando la frecuencia hasta llegar a la totalidad, que son 58 datos, que obviamente coincide con la sumatoria de toda esta columna de frecuencia absoluta. Bien, de este conjunto de datos nos interesa calcular la mediana. Les decía, son 7 intervalos. Hay que determinar con cuál de los 7 intervalos vamos a trabajar. En qué intervalo se encuentra la mediana. Para ello debemos utilizar esta pequeña relación de n entre 2, donde n es la cantidad total de datos, que hemos mencionado eran 58, entre 2, 29. Con ese valor nos vamos a la columna de frecuencia acumulada y debemos determinar en qué intervalo está la mediana. En la columna de frecuencia acumulada, fíjense, hasta el primer intervalo tenemos una frecuencia acumulada de 5. Hasta el segundo intervalo tenemos una frecuencia acumulada de 15. El 15,1 ya estaría en el siguiente intervalo. Entonces hasta el tercer intervalo, desde el 15 hasta el 36, está en el tercer intervalo. Entonces el 29 estaría en esta fila, en esta categoría. Aquí estaría entonces la mediana, ¿no? Porque estábamos buscando para el 29. La segunda llega hasta 15, la tercera llega hasta 36. Entonces en este intervalo, en esta fila, se encuentra la mediana. Y el hecho de decir que en esta fila, en este intervalo, se encuentra la mediana, es decir, en la tercera categoría, en la tercera clase, nos indica que entre 60 y 70 se encuentra el valor de la mediana, porque estamos indicando que en esta tercera clase, que en esta tercera categoría se encuentra la mediana. Vuelvo a repetir, significa que entre 60 y 70, con seguridad, entre esos dos valores, porque está la mediana, porque hemos indicado que está en la tercera categoría. Vamos reemplazando en la fórmula. Fíjense que ya sabemos que está en esta tercera categoría. Vamos reemplazando en la fórmula. En la fórmula dice límite inferior de clase. Si estamos en la tercera categoría, ¿cuánto es el límite inferior de clase? 60, ¿no? El superior es 70, pero el inferior es 60. Luego dice el n sobre 2. Bueno, ya lo tenemos calculado, el n sobre 2, que es 29. Pero de todas maneras, el n, ¿cuánto es? 58. Esto habíamos mencionado, recordemos acá, es la frecuencia acumulada, pero de la clase precedente, es decir, de la clase anterior. Estamos en la tercera columna. Esta es la frecuencia acumulada de la clase actual, pero en la fórmula nos pide la clase anterior. Entonces de la segunda a la anterior sería 15 la frecuencia acumulada de la clase anterior. Luego se nos pide la frecuencia absoluta, el FI. Pero la frecuencia absoluta corresponde a la frecuencia absoluta sobre la categoría o sobre el intervalo sobre el cual estamos trabajando. Hemos mencionado que estamos trabajando en la tercera categoría. Su frecuencia absoluta en la columna de frecuencia absoluta sería 21. Y por último, el ancho de clase. En esa categoría en la cual estamos trabajando, ¿cuánto es el ancho de clase? Si es 60 a 70, el ancho de clase es 10, el ancho de clase. Bien, entonces esos datos lo tenemos acá, lo que hemos mencionado, el 60, que es el límite inferior, el n sobre 2, 58 sobre 2, la frecuencia acumulada, dijimos, de la anterior clase, 15, la frecuencia absoluta de la clase actual, estamos sobre la tercera, la frecuencia absoluta es 21 de la clase actual, y el ancho de clase habíamos mencionado que era 10, lo hemos vuelto a repetir. Bien, por lo tanto la mediana es 66,67. Entonces estos 58 datos que tenemos acá, si lo dividimos, si lo ordenamos primero de menor a mayor, el valor que se encuentra exactamente en el centro, el valor que divide en dos partes iguales a todo el conjunto de datos, es 66,67. Es el valor, repito, que a todo este conjunto de datos lo divide en dos partes iguales, 50% a un lado, 50% al otro lado. Ese valor que divide en dos partes iguales los datos, vuelvo a repetir, es 66,67. Bien, pero si ahora queremos calcular la mediana para una variable, para variables cuantitativas discretas, ¿cuáles eran ellas? Aquellas que, si bien elaboramos la tabla de distribución de frecuencia también, pero no tienen intervalos de clase, toman valores puntuales.
Fíjense, tenemos acá las edades de un grupo de jóvenes que han realizado un curso para aprender a montar a caballo. Tenemos estas son las edades de los jóvenes, son 80 en la frecuencia, en la columna de frecuencia acumulada vemos que son 80 los datos. Entonces, fíjense que no hemos hecho intervalos, seguramente porque el rango de 18 a 24 es pequeño, no por más que sean hartos los datos, sean muchos, no interesa, pero este rango de edad del 18 hasta el 24 es relativamente pequeño, que no vale la pena que elaboremos intervalos de clase, sino que trabajamos directamente con los valores puntuales. Nos dice esta tabla que hay 5 jóvenes, porque esta es la columna de frecuencia absoluta, la que nos dice la cantidad de valores, datos o observaciones en cada categoría, que hay 5 jóvenes que tienen 18 años, 12 que tienen 19 años, hay 12 jóvenes que tienen 20 años, hay 19 jóvenes que tienen 21 años y así sucesivamente. Enseguida tenemos la columna de frecuencia acumulada. Aquí es importante recalcar que a diferencia del anterior ejercicio que hicimos para una variable continua, con intervalos, cuando es discreta no hay necesidad de usar la fórmula, ¿no? Entonces, simplemente tenemos que determinar en qué categoría se encuentra la mediana. Para ello, nuevamente decimos n entre 2. En este caso, ¿cuánto es nuestro n? O bien sumamos todas las frecuencias absolutas o directamente nos vamos al último valor de la columna de frecuencia acumulada. Sabemos que son 80. Entonces, entre 2 nos da 40. Con este valor, 40, nos vamos a la columna de frecuencia acumulada y determinamos en qué categoría se encuentra este valor de 40. Hasta la primera categoría, eso fijándonos en la columna de frecuencia acumulada, si no la tuviéramos hay que calcular, ir acumulando la frecuencia absoluta hasta la última categoría. Hasta la primera categoría tenemos una frecuencia acumulada de 5. Hasta la segunda categoría una frecuencia acumulada de 17. Recordemos que estamos buscando para el 40. Hasta la tercera categoría tenemos un acumulado de 37. El 37.1 estaría en la siguiente. Hasta la cuarta categoría, tenemos una frecuencia acumulada de 56. Por lo tanto, el 40, siendo que la tercera llega hasta 37 solamente, entonces la cuarta que llega hasta 56, en esta cuarta categoría se encuentra la mediana. Pero como esta es una variable discreta, no tenemos intervalos, entonces la mediana hemos dicho que está en la cuarta categoría. Entonces, ¿y la cuarta categoría qué valor corresponde? A 21 años. Entonces directamente la mediana es 21 años. 21 años. No hay necesidad de uso de la fórmula cuando trabajamos con variables cuantitativas discretas. Vuelvo a repetir, aquellas que no tienen intervalos de clase. Directamente determinamos en qué categoría y el valor que toma la variable, en este caso edades, ese valor de la cuarta categoría es directamente la mediana. De esa manera calculamos la mediana para una variable cuantitativa discreta. Muchas gracias.